Hola a todos, sean bienvenidos a nuestra clase 5. Soy José Mesías y esta será nuestra clase sobre funciones. Bueno, hoy vamos a entender un poco qué son las funciones, para qué sirven, cómo los usamos, cómo las definimos, cómo las llamamos. Todo eso lo vamos a ver ahora en nuestra clase. Primero, ¿qué es una función? Bueno, una función es un conjunto de pasos que ejecuta una tarea específica para un programa. Una función puede recibir informaciones para auxiliar una tarea o proyecto, para resolver algo más complicado. Y esta función puede ser usada en el resto del programa. Entonces, supongamos que tienes un programa para calcular promedios. En vez de que cada vez que necesites calcular el promedio de algunos valores, tengas que escribir hacer los cálculos paso a paso, puedes simplesmente definir una función que calcule el promedio y luego, después, solo llamar a la función todas las veces que necesites calcular un promedio. Vamos a entender mejor los ejemplos más adelante. La idea central aquí es poder dividir un programa en bloques más pequeños y guardar esos bloques como funciones que facilitarán el trabajo. Esto dejará el programa más organizado y con menos probabilidades de que presente algún problema. Vamos a ver entonces cómo declarar una función. Para declarar una función, debes colocarle un nombre. En este ejemplo aquí tenemos una función que se llama media, que es promedio en portugués, y colocar la tipificación de ella. En este ejemplo tenemos una función del tipo ponto flotante, o float, que significa que la función nos va a retornar un número de punto flotante, es decir, un número decimal. Después debemos colocar el argumento o argumentos de la función. Entre paréntesis vas a colocar el argumento, que son los parámetros. En el caso de esta función promedio, recibe dos argumentos. El argumento valor subrayado 1 y el argumento valor subrayado 2. En todos los argumentos también necesitas colocar el tipo. Aquí, en nuestro ejemplo, los dos argumentos son del tipo float, o sea, son números decimales. Entonces, abrimos una llave para definir la función. Hasta aquí hicimos la declaración de la función. Declarar es decir que va a recibir y cuál va a ser su nombre, además de colocar el tipo de dato que la función va a relacionar, cuántos valores va a recibir y cuál es el tipo de dato que va a función a retornar. Ahora vamos a definir la función. La función media recibe el valor 1 y el valor 2, ambos del tipo float. Ahí abrimos la llave aquí y escribimos lo que la función debe hacer. En este ejemplo, la función va a tomar el valor 1, sumarlo con el valor 2 y luego dividir por 2. Esto va a generar la variable resultado, que también es del tipo float. Debemos colocar el tipo también antes de declarar el resultado, para que el programa sepa el tipo de dato que debe ser retornado. La variable resultado es calculada por la función media y ese resultado es el promedio entre los valores 1 y 2. Ahora vamos a ver cómo hacemos para llamar a la función, ahora que ya está declarada y ahora que ya está definida. Llamar a la función significa usarla en una parte del programa. Para llamar a la función debemos escribir su nombre y colocar sus argumentos. Entonces, aquí, en este ejemplo, la función media es llamada, se colocan los dos argumentos, en este caso 90 y 88, y el resultado se asigna a la variable float llamada media final. Entonces, vamos a ver un ejemplo práctico. Aquí en este ejemplo tenemos una función del tipo entero, int, la cual se llama soma o subtrae, suma o resta en portugués, que recibe tres argumentos o parámetros. El primer argumento es un entero, num1. El segundo argumento también es entero, num2, y el tercer argumento es una cadena, pues es del tipo char, que significa carácter. Esto quiere decir que este argumento opera será dado por un símbolo.
Ahora abrimos las llaves y en ellas colocamos los condicionales, if, que vimos en la clase anterior. Si el argumento de la operación recibido es igual a carácter más, la función va a calcular el entero soma, que es igual a num1 más num2. Y ahí va a guardar el resultado como la variable soma y retornar esta variable soma, que es del tipo entero, int. Ahora, si el argumento de la operación, que es el carácter menos, la función va a calcular la diferencia entre el num1 y el num2. Entonces, va a guardar el valor en la variable subtracao y va a retornar la diferencia. Es decir, esta es una función que retorna la suma o la resta entre dos valores que recibe, de acuerdo con la operación informada en el tercer argumento. Aquí tenemos la continuación. En esta pantalla tenemos la implementación de esta función que fue definida. Este código está llamando a la función. Se llama dos veces, una vez como adición y la otra con la resta. Estas líneas colocan los argumentos de la función y guardan los resultados en conta 1 y en conta 2. Después de eso, el código usa la función print para las dos variables. Esta función print sirve para mostrar en el monitor serial los valores de esas sumas y de esas restas. ¿Y por qué utilizamos una función? Bueno, las funciones en programación son como recetas de cocina. Usted las escribe una vez y puede usarlas varias veces. Ellas ayudan a organizar el código, con lo cual hace el código más fácil de entender y modificar. Usar funciones economiza tiempo, ya que no es necesario repetir el mismo código varias veces. Si ya tenemos una función definida y si ya hace esa receta automáticamente, solo necesitamos implementarla. Así, no necesitamos repetir el mismo código varias veces. Ahorramos tiempo y el código queda más limpio. Y ahora tenemos una actividad práctica más. Implemente una comparación entre su edad y la edad de sus compañeros. Use una función que calcule la media aritmética de la edad de todos sus compañeros. Después, utilice esa respuesta de la función para obtener la diferencia de edad. Puede pausar el vídeo aquí y hacer una actividad de práctica. Ahí está la respuesta. Comenzamos con una función de variable entera, calcular media. Definimos la función calcular media que va a tomar las edades de los alumnos, dividir por 5, porque en este ejemplo solo se consideraron 5 estudiantes. Entonces va a guardar este valor en la variable media, que es del tipo entero. Y la función va a retornar la variable media. ¿Cierto? Esa es la función. Ahí, en la línea de abajo, se inicia el Spark en el void setup. Luego se utiliza la función calcular media y se guarda el resultado en la variable media, que es del tipo int. Entonces, en la línea de abajo se hace la resta de la edad x por el media, guardando eso en el resultado. Después de eso, el Spark va a limpiar la pantalla con el comando spark.clearLCD y va a presentar la palabra resultado en la pantalla, seguida del valor del resultado. Observa las diferentes formas de escribir resultado. Cuando está escrito entre comillas, resultado es una palabra que será presentada en la pantalla por la función print. Si en la línea siguiente, resultado es el nombre de la variable que fue definida antes, entonces lo que va a aparecer en la pantalla será el valor calculado. Por ahora es eso. Hablaremos más de la pantalla LCD de Spark en otras clases. Procure entender las funciones como pequeños trozos de código que podemos usar en diversas situaciones y que no necesitamos copiarlos todas las veces. Basta con llamar a la función que ya está definida. Muchas gracias.